Comienza El Baturrillo Político con Juan Saavedra Lax. ¿Qué tal? Bienvenidos, soy Juan Saavedra. Hoy es viernes 24 de abril. Esto es El Baturrillo Político, la actualidad de Aragón cocinada a fuego lento. El miércoles por la tarde se firma Pacto PP-Vox, ayer día de Aragón, con acto institucional. Vamos con el día de después. Ayer día de Aragón, con acto institucional en el Palacio de la Aljafería en Zaragoza, pues con partidos políticos, agrupaciones, organizaciones, medios de comunicación. Por allí estuvimos los compañeros de Es Radio Aragón. Un acto de algo menos de hora y media que pues no deja de ser un acto institucional del que pues no se puede sacar demasiada conclusión propia del baturrillo político, ¿no? Pero bueno, sí comentarles que lo más emotivo fue un largo aplauso a Jorge y Sara, los dos jóvenes lastimosamente fallecidos, los dos jóvenes montañeros fallecidos en enero, que recibían a título póstumo la medalla al mérito deportivo. Y bueno, pues con los padres de ambos y sus discursos, momentos de mucha emoción. Sin duda que fue bonito y lo más entrañable del día. A nivel artístico, pues oigan, un coro muy bonito, un poco de jota, y en el cierre del acto, esto sí que lo voy a remarcar. En el cierre del acto, al comienzo del acto, himno de Aragón, y al cierre del acto, un himno de España, que a veces se hacen esperpentos y esperpénticos performance. Y esto no, miren, fue tocado de una forma muy sencilla, sin artificios, con punteo de guitarra y bandurria, piano, escúchenlo. ¿Ven? Es que es muy sencillo hacer algo fácil y bonito, sencillo, hermoso. Bueno, y más allá de esto, discursos de la presidenta de las Cortes y del presidente en funciones. Veíamos a una presidenta de las Cortes, a una María Navarro, ilusionada ante su primer gran discurso institucional como presidenta, y estuvo bien, más que correcta, diría yo. Pues como reseñable, aludió a la ausencia, esto sí que es llamativo, por no decir otra cosa, aludió a la ausencia de Jorge Pueyo y de Chunta en general, que prefirieron estar en un acto independentista aragonés en Plaza Aragón, un acto en el que estaban cuatro y el de la guitarra, como quien dice. Jorge Pueyo está intentando ser una mezcla de, si me permite, La Bordeta y Pablo Iglesias, un independentista aragonés con complejo de indignado del 15M. El señor Pueyo estuvo con otras organizaciones de zurdosa opinión en una manifestación llamada, estaba puesto en aragonés, yo hablo español, a ver si lo traduzco bien, manifestación Aragón y Nación, creo que es sencillo, ¿no? Espero no equivocarme. Bueno, y en esa manifestación firman un documento que proponía una hacienda foral propia, paguita mínima vital y otras cuestiones de autodeterminación e, insisto, de zurdosa opinión. Y, en mi opinión, no asistir ayer al acto central en el Palacio de la Aljafería por el Día de Aragón, claro, es que ahí el señor Pueyo iba a estar sentado entre el público, sin protagonismo, y prefirió estar encabezando una pseudo manifestación para salir en la fotito al día siguiente. Pues, ¿qué quieren que les diga? Me parece una falta de respeto a sus votantes. Pero bueno, volvamos al acto central. En cuanto al discurso del presidente en funciones, Jorge Azcón, pues bueno, correcto, aprobado justillo, diría yo. Pareció más un discurso propio del debate del Estado de la Comunidad o propio del debate que tendrá que dar la semana que viene como candidato, pues que un discurso reivindicativo, ¿no? Que tampoco tiene por qué serlo, pero no sé, me parece un poco flojillo, repasando logros de los 2 últimos años y explicando el devenir, un discurso con poca energía. Se le notaba cansado al señor Azcón. Yo creo que se ha agotado más en las negociaciones PP-Vox que en la propia campaña, por ejemplo, que lo veíamos a todas horas en todas partes. Pero bueno, que ya está, que no es una crítica, simplemente reseño que para lo bien que transmite y que comunica el presidente, pues yo creo que en esta ocasión lo he visto más flojo que otras veces por verlo, pues eso, cansado. En general, un acto oficial por el Día de Aragón, pues un poco sin más. Al haber poco jolgorio, pues apenas hay resaca, metafóricamente, entiéndanme. De lo que sí hay resaca es de ese pacto PP-Vox, resaca metafórica, y como lo anunciaron el miércoles por la tarde y ayer fue Día de Aragón, pues aquí en el Baturrillo Político aún no habíamos comentado nada. Y a ver, no vamos a comentar, insisto, aunque va a parecer que sí, no vamos a comentar medida a medida, es que hay muchas. Son 13 puntos en 39 folios, pero sí voy a compartir con ustedes mi reflexión y análisis de este acuerdo. En líneas generales,
Ustedes se leen el pacto, leen los titulares y ahora verán que, aunque hay que matizarlos, hay algunos que sí serán notorios, otros meramente anecdóticos, pero en líneas generales me parece que Vox ha sacado petróleo del pacto. O sea, aunque desde la formación digan que no es todo lo que querían hacer a nivel comunicativo, a nivel titulares, a nivel de que Vox pueda decir, ven, esto ha sido gracias a Vox. Pues es que Vox ha obtenido un acuerdo en los límites de las competencias autonómicas que va, en mi opinión, a cebar el ambiente de los pretextos necesarios preelectorales para las generales de 2027. Verán, vamos a hacer un repaso y verán a qué me refiero. Por ejemplo, en rebajas fiscales, bajadas del IRPF, deducciones por discapacidad, reducciones por vivir en el mundo rural, por familia numerosa, por mandar a hijos a clases de refuerzo, eliminación de impuestos ambientales, reducción de tasas y expedición de licencias, bonificar al 99% el grupo 2 en el impuesto de sucesiones. ¡Wow! Claro, o sea, el impuesto de sucesiones es completamente autonómico. Ya se consiguió eliminar el tipo 1 cuando Vox y Azcón estaban juntos en el gobierno. El tipo 1 que era para hijos menores de 21 años, si no me equivoco, y ahora se consigue bonificar o eliminar ese impuesto a hijos tengan la edad que tengan, ¿no? En ese grupo 2. Luego, claro, llega la parte fuerte. Inmigración. Voy a intentar ir rápido. No más menas, repatriación de ilegales. Ojo, repatriar ilegales, ¿se puede? No exactamente, hay que mirar la legislación, pero sí que se permite hacer acuerdos con terceros países, entonces por ahí van los tiros. Por ejemplo, 100.000 euros en cada presupuesto destinados a hacer pruebas de ADN para comprobar si los menas son o no son menores de edad, ¿no? Supresión total de subvenciones a ONGs que favorezcan la inmigración ilegal. Claro, luego habrá que entrar en el debate de cuáles son las ONGs que la favorecen o no la favorecen, porque hay algunas ONGs que atienden a gente inmigrante en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, aquí en Aragón, que no necesariamente fomentan la inmigración ilegal, y hay otras que por ser transfronterizas, pues sí, que tienen unas cuestiones aquí de ayudar a cada persona en cada esquina, y luego pues en otros sitios, no sé. Aquí esto es un ejemplo de que se van a iniciar debates, ¿no? Y ya veremos. Ahora se ha firmado el acuerdo, luego habrá que profundizar. Y con esto va a pasar con muchas cosas, ¿eh? Por ejemplo, miren, esta medida me parece, por ejemplo, ideológica, esta que les voy a contar a continuación. Auditoría, y no por ello innecesaria, ¿eh? Auditoría de los gastos vinculados a inmigración masiva. Claro, para cuando llegue, les decía, Vox ha conseguido con este pacto cebar el ambiente de pretextos, o sea, va a conseguir los pretextos electorales necesarios para llegar en 2027 y poder decir, en Aragón, lo que cuesta la inmigración ilegal es esto. Bueno, luego prohibición del burka en espacios públicos y el famoso concepto, el famoso sintagma nominal que se ha puesto de moda. Prioridad nacional en el acceso a ayudas públicas. Se habla de arraigo, de empadronamiento y vinculación con el territorio. Pues miren, esto no es un tema nuevo. O sea, ya existen medidas para que la ayuda se la lleve quien se la tenga que llevar. Esto va en dos líneas. Uno, no obstante, el lunes yo creo que vamos a tener a alguien de Vox y le preguntaremos concretamente por esto, así que ya les hago el spoiler y ya les digo, no se pierdan el baturrillo político del lunes, porque entraremos en estos conceptos para intentar desgranar un poquito más qué es esto de la prioridad nacional y de cómo se va a manifestar dentro de las competencias autonómicas. ¿No? Entonces, la idea en definitiva es que el que llega nuevo, el que acaba de llegar de forma irregular, no tenga acceso a una ayuda que tiene que ir para alguien que ya está aquí, sea o no sea inmigrante, pero que esté regularizado, vaya. Entonces me parece una fantástica medida. Pero en definitiva hablamos de ayudas autonómicas, luego quedarán las estatales, ¿no? Pero al menos sirve de preámbulo. Seguridad. Luchar contra la ocupación ilegal, con la creación de un servicio de verificación de fraude prestacional del padrón y de la residencia efectiva. Claro, esto luego habrá que hablarlo. Pero si tú creas una especie de unidad policíaca, por decirlo de alguna manera, o de técnicos o de auditores que van a las casas y comprueban que efectivamente en esas casas vive quien dicen vivir en esas casas, pues así por lo menos se intenta controlar y regular las ayudas que van asociadas a ese padrón. Entiendo que van por ahí los tiros. Insisto, el lunes tendremos a alguien de Vox y profundizaremos en estas cuestiones. Aplicación del desahucio express. La cosa es que ya lo contempla la ley, ¿no? Entonces sería una especie de fomento de que se aplique a la mayor urgencia posible o dotar a la Policía Nacional, que es quien tiene que realizarlo,
de pues, nuevos medios o comunicaciones más rápidas, yo qué sé, habrá que ir desgranando. Nuevos juzgados en Alcañiz, Jaca, Monzón, Barbastro, más medios para la policía, estadísticas oficiales de delincuencia de los inmigrantes. Bueno, vivienda, construcción de más de 4.000 viviendas públicas, control de acceso a la vivienda protegida, 0 ayudas a los ocupas, 0 reforma del impuesto sobre transmisiones patrimoniales, en fin, y un amplio etcétera. En materia del campo, blindaje frente a la Agenda 2030, fomento del regadío, de la modernización de los regadíos, obras hidráulicas pendientes, tasas del pacto de eliminar tasas del Pacto Verde a tomar por cierto, ¿no? Fomento del pastoreo como medida de prevención de incendios, limpiar los cauces de los ríos dentro siempre de las competencias autonómicas. En otras cuestiones, economía, fomentar los centros de datos, esto se ve que es una línea del Partido Popular, impulsar el emprendimiento, facilitar cuestiones burocráticas autónomos, bien. Ojo, en educación hay algunas cosas que, como les digo, vienen siendo meras anécdotas y luego cosas que yo creo que sí se van a notar. Juzguen ustedes mismos. Por ejemplo, en educación, estudiar historia del terrorismo en España. ¡Bravo! ¡Bravo! Leñe. Perdón. Eliminar desde ya el programa para la enseñanza de lengua árabe y cultura marroquí. Prioridad de producto nacional en comedores. Gratuidad en la primera matrícula universitaria. Librar a Aragón, está escrito así, cito textualmente, librar a Aragón de la imposición del catalán. En sanidad, incrementar presupuesto, nuevos hospitales, plan de choque contra las listas de espera, planes de refuerzo de salud mental, transformar hospitales generales en hospitales universitarios. O, por ejemplo, reducir, esta va a ser muy interesante, ¿eh? Y va a traer cola y va a traer incluso manifestaciones. Reducir al 50% las subvenciones a sindicatos y patronales que no tengan un servicio público o utilidad pública. Claro, entre ustedes en el debate, en el debate metafísico, filosófico, conceptual, de qué es tener una funcionalidad pública. En fin, y creo que ya llevo demasiado... Y creo que llevo ya demasiado tiempo con esto, pero pues eso. Hay muchas medidas que son de mero cumplimiento verbal, o sea, expresar que rechazas la inmigración ilegal. Yo rechazo la inmigración ilegal. Pues muy bien, bravo por ti, ponte un pin. Yo rechazo la reducción de la PAC. Pues lo mismo. O sea, que hay muchos que funcionalmente no nos van a servir de nada al día a día de los aragoneses por la inexistencia de competencias autonómicas. Pero dentro de las competencias autonómicas, por un lado hay cuestiones que en la práctica apenas tendrán un efecto. Reducir las licencias de pesca al 80%. Pues si vale 25 euros y eliminas un 80%, pues sí te ahorras 20. De acuerdo, me costará 5 euros, pero claro, 20 euros no me llevan a nada, ¿no? Pero por otro lado, ostras, hay cosas potentes. Una vez trabajadas y aplicadas, sí que van a tener cambios significativos. El impuesto de sucesiones, gratuidad de 0 a 3 años, el que no haya ayudas para los ocupas, criterios de prioridad nacional para las ayudas sociales, temas de vivienda, o sea, en general, un buen pacto, con temas muy interesantes que pienso que, pues, algunas a corto plazo, otras a medio, otras a largo, sí que van a cambiar la vida de los aragoneses, que sí pueden dejarse notar, quiero decir. Ahora, como les decía al comienzo del baturrillo político, Vox lo ha sabido hacer muy bien. Ataca a nivel titulares a todo su espectro ideológico, familias numerosas, inmigración, seguridad, campo, autónomos, discapacidad, o sea, que yo me he leído el acuerdo y puedo saber casi a ciencia cierta qué frases ha escrito el PP y cuál ha escrito Vox. Y pienso que Vox, a pesar de ser el partido que no es el más votado dentro de este acuerdo, ha sabido sacar petróleo, oro, platino y uranio enriquecido del pacto con el Partido Popular. De cara, como les decía, a esas elecciones generales y municipales de 2027, cebar el terreno de una forma pues muy propicia. O sea, que con el tema de guerras internas de Vox, la impopularidad de Trump, parecía que Vox había tocado techo. Y puede ser, pero en tema acuerdos, al menos en Aragón y en Extremadura, en mi opinión, Vox ha jugado muy bien sus cartas. No sé qué estratega o estrategas han estado asesorando a Vox, pero mi más sincera enhorabuena. Bueno, esto en el plano de la comunicación política, en la vida real, que es lo que nos interesa, pues oiga, un buen pacto, como les decía, un montón de cuestiones, la mayoría para nada ideológicas, que algunas sí son, pero la mayoría son de sentido común. Mi pregunta y tirón de orejas es, ¿y por qué ahora? ¿Por qué no antes? ¿A qué estaban esperando? Gobierno roto en 2024, sin presupuestos en el 24, en el 25, adelanto electoral en el 25 para volver a votar en el 26. ¿Y tanto para esto? ¿En serio no podrían haberlo hecho antes? O sea, señor Azcón, señor Nolasco, señores del PP, señores de Vox, reciban un cordial y cálido tirón de orejas desde el baturrillo político, este servidor. Es triste y bastante deprimente que no se hayan puesto de acuerdo hasta la fecha.
Pero bueno, una vez ya han pactado y se han puesto de acuerdo, pues bueno, enhorabuena. Ya veremos en qué se va concretando todo este tema. El preámbulo es más que positivo. Ahora, por favor, no nos defrauden. Descubre La venganza del apóstol, la nueva novela de Isabel San Sebastián, la épica batalla de las Navas de Tolosa y el rescate de las campanas de la Catedral de Santiago, por la autora más vendida de novela histórica, La venganza del apóstol, de Isabel San Sebastián. Pido disculpas a nuestros queridos oyentes, me piden los compañeros de redacción que me están escuchando aquí en directo que no corra, perdón. Bueno, cojo aire. Respecto al pacto, pues eso, ¿no? Bien, iremos hablando. La cosa es que ya tenemos pacto y les ha costado, pero ahí está. Sigamos avanzando. ¿Qué queda? Pues realmente todo por formar gobierno. La semana que viene tendremos pleno de investidura, un día para discurso de Azcón, otro para la réplica del resto de grupos y se cierra con votación. ¿Expectación? Ninguna. Debería ser un mero trámite. Pactado PP-Vox, salvo sorpresa, Azcón pasará de ser presidente en funciones a ser presidente de Aragón a todos los efectos. Ahora las incógnitas y el morbillo de saber quién va a ocupar los cargos. En el Partido Popular va a haber 4 bajas, las necesarias para que entren los fichajes de Vox, y además también parece ser que Tomás Hernández, la consejera de Cultura y Educación, que también causará baja, y todo apunta, pero es política ficción, de esto ya hablaremos y entraremos la semana que viene. Y todo apunta a que la Consejería de Cultura y Educación se va a pegar con la de Claudia Pérez Fornies, que ya fue consejera de Educación mientras que estaba Vox en 2023, antes de salirse en 2024, y que se hará ahí una fusión. Pero bueno, en Vox siguen buscando personas que ocupen los sillones. Está claro que Alejandro Nolasco va a ocupar la vicepresidencia a ver si lo digo bien, desregulación, pero por ahora no se sabe quién ocupará el resto de carteras ni a qué cartera irá vinculada la vicepresidencia de Nolasco. Vacantes, por tanto, en servicios sociales, agricultura y medio ambiente. Esto la semana que viene. ¿Quiere alquilar su piso con seguridad sin tener que ocuparse de nada? Usted cobra el alquiler mensual. Nosotros nos ocupamos de todo lo demás. En Inmobiliaria Solinsa le conseguimos un inquilino solvente. Garantizamos el pago, atendemos las necesidades de su inquilino y cuidamos el estado de su vivienda. Inmobiliaria Solinsa, Tenor Fleta 132, esquina Puente Virrey o solinsa.es. ¿Notas que ya no ves como antes? En Centro Óptico Marqués lo tenemos claro. Ver bien cambia tu vida. La última tecnología en salud visual, las mejores marcas en gafas y un equipo experto que cuida de tus ojos como se merecen. Pide tu revisión visual y descubre por qué cada vez más personas confían en Centro Óptico Marqués. Centro Óptico Marqués, Juan Carlos I 53, Zaragoza. Ver bien, vivir mejor. El Gobierno de Aragón informa. El Departamento de Sanidad ha sacado a licitación las obras de mejora de la eficiencia energética del Centro de Salud de Casetas. Esta actuación contempla una intervención integral del edificio para reducir el consumo energético del edificio y mejorar el confort de usuarios y profesionales. Además, se van a renovar los sistemas de climatización e iluminación. El presupuesto de esta obra supera los 2,4 millones de euros y el plazo de ejecución, tras la adjudicación, es de 8 meses. Consejera de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, Mariano Orós. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Antes de ir con lo que nos toca, le tengo que preguntar por el concepto de moda, prioridad nacional. ¿Qué opina usted de esto? Pues conforme a la legalidad vigente. Y punto. Es decir, ya lo he explicado yo creo que en los ámbitos autonómicos, que la prioridad nacional es verdad que es un concepto que suena así como muy rimbombante, pero es verdad que a la hora de diferentes servicios y diferentes programas se contemplan diferentes aspectos como puede ser el arraigo, como puede ser el tiempo empadronado, es decir, nosotros, que de hecho ya se articula de manera habitual, no es ninguna cosa extraordinaria, aquellas personas que llevan más tiempo, que tienen más arraigo, que tienen más, que están absolutamente con una integración, sí que es verdad que ya se contemplaba y por tanto prioridad nacional conforme a la legalidad vigente, por supuesto. Yendo a lo que nos toca, regularización extraordinaria de inmigrantes, ¿a cuántas personas se han atendido hasta la fecha de hoy, consejera?
Pues mire, hasta la fecha de hoy lo que se ha hecho es en el ayuntamiento, desgraciadamente por la improvisación, la opacidad y la falta de planificación del Ministerio, que no nos avisó, nos enteramos por el BOE y por los medios de comunicación del decreto que al final iba a quedar, lo que se ha hecho es recepcionar en el Ayuntamiento de Zaragoza a través de Registro General tanto lo que es la petición del padrón como la petición de cita para poder tener ese informe de vulnerabilidad. Disculpe, consejera, Dime. entiendo que son los documentos necesarios para después poder tramitar la regularización. Bueno, hay una serie de documentos, no solamente están esos, también están los antecedentes penales y algún requisito más, ¿de acuerdo? Pero sí que los que nos atañe al ayuntamiento fundamentalmente son esos dos, son el empadronamiento y aquellos que no vayan a optar por las otras dos posibilidades, que son el que tengan una oferta de empleo o hayan trabajado o quieran montar algún tipo de negocio, que es la declaración responsable de que quieren emprender, pues el tercer elemento que es nuevo en este decreto con respecto a las otras regularizaciones es el informe de vulnerabilidad. Y en ese sentido, lo que te decía, a través de registro recibimos, no recuerdo la cifra exacta, pero unos 1.400 peticiones. Y desde el lunes, ya con cita previa, que es como vamos a hacer esto, a través de la Casa de las Culturas, vamos a ir gestionando esos informes de vulnerabilidad. Pero es que quiero que todo el mundo sea consciente que es que fue el miércoles, cuando se aprobó, cuando se publicó el decreto, que el jueves ya nos cambiaron el modelo, porque el modelo que ellos pretendían, querían que las administraciones locales, los trabajadores sociales, certificáramos la irregularidad de las personas, que en todo caso tendrá que ser el Ministerio, y por tanto nosotros mandamos un requerimiento a la delegación del Gobierno y al Ministerio para que nos aclaren los términos y no hemos tenido contestación, y nosotros mientras tanto lo que pusimos en marcha es el operativo. Diseñamos el operativo, hemos modificado ese modelo de vulnerabilidad, hemos habilitado las agendas y la línea 900, que para cualquiera que quiera pedir cita previa es la 900 700 107, y a partir de ahí, a partir del lunes, es cuando ya damos citas, se está dando cita para poder hacer ese informe de vulnerabilidad. En su opinión, señora Orós, regularización sí, pero no así, hay que regularizar, no hay que hacerlo. La inmigración en este país es una oportunidad que se ha convertido en un enorme problema por varios motivos. El primero es que ha sido impuesto por Real Decreto y eso se tendría que haber hecho por ley y con la participación del Congreso, que es quien legisla. Pero ya sabéis que Sánchez, bueno, como no tiene, ¿verdad?, capacidad, venga, Reales Decreto. Segundo, debería hacerse hecho con información, o sea, con transparencia, información, coordinación. Yo el día 28 al delegado del Gobierno le pedí una cita y le pedí por carta, por favor, que me explicara todo esto. El 28 de febrero, que nos sentáramos, que coordináramos, que me dijeran qué iban a tener que hacer los ayuntamientos. Y su contestación por escrito fue: me extraña que me haga usted esta pregunta cuando no es su competencia ni les va a afectar. Que les pregunte a la gente que está o que ha estado, que está haciendo cola, o a los trabajadores del ayuntamiento que han tenido que soportar semejante caos por esa improvisación. Que al final yo creo que el falso buenismo sin control ni planificación lo que origina es lo que ha originado: caos y frustración. Y si Moncloa hubiera querido otro resultado, que el que estamos viendo todas las ciudades de este país, lo hubiera hecho de otra manera. ¿Qué se puede hacer desde el ayuntamiento, consejera? Nosotros no somos como el Gobierno de España, el ejército de Pancho Villa. Nosotros lo que estamos haciendo es un trabajo para que, por un lado, no se colapsen los servicios sociales de base, es decir, los centros municipales de servicios sociales, donde un ciudadano va a pedir pues, un servicio de ayuda a domicilio, una ayuda de urgencia, ¿de acuerdo? No queremos que eso colapse y, por tanto, lo que hemos planteado es lo que estamos haciendo, que es esa oficina centralizada en la que, a través de la Casa de las Culturas y aquellas personas con las que podamos acreditar de manera fehaciente que se encuentran en situación de vulnerabilidad, hacerlo. A partir de ahí, dos cosas. La primera es que todo el gasto extra que esto suponga, porque el decreto, les recuerdo que no tiene memoria económica, va a ser todo gratis, se lo trasladaremos al Gobierno de España. Y también decirles una cosa: están cobrando ellos para hacer todo este trámite 40 euros por ciudadano. Es decir, si se regulariza 1 millón de personas, estamos hablando de 40 millones de euros que van a cobrar, esos 40 euros, a cada persona que vaya a hacer la regularización, la tasa que ellos consideran. Y a nosotros ni información, ni dotación económica, ni refuerzo de recursos. Haremos con nuestros recursos todo lo que podamos y si hay que reforzar, se reforzará, pero ya le digo
que eso que es competencia, porque lo que han hecho es derivarnos competencias, desde luego lo reclamaremos al Gobierno de España porque es vergonzoso. Bueno, consejera Orós, desde el miércoles de la semana pasada ha habido filas en el Ayuntamiento de Zaragoza. Me parece que ayer hubo un parón, porque claro, ayer día festivo pues no hubo filas, pero hoy las vuelve a haber en el Ayuntamiento de Zaragoza, que hemos pasado por allí, enfrente en delegación del Gobierno. Permítame el atrevimiento, a veces parece que estén jugando un partido de tenis entre delegación del Gobierno y el Ayuntamiento de Zaragoza, que tiene los edificios enfrente, y el inmigrante es la pelota. Pues mire, si la sensación que nos da, porque yo también estoy en el ayuntamiento y lo veo, es esa, es para denunciarlo públicamente. Es decir, nosotros no, como le he dicho al principio, no hemos tenido ningún tipo de información. Nos enteramos de la situación a través del Boletín Oficial del Estado. Hemos pedido aclaraciones. Como mínimo, en este momento, primero, la falta de información, lo lógico es que la pidan en el lugar que corresponde, que es el delegado del Gobierno, que es el representante del Gobierno de España en esta comunidad autónoma. Lo que pasa es que aquí lo que ha habido es una dejación de funciones y sobre todo una dejación de competencias. Nosotros estamos aún pendientes de que nos aclaren algunos de los términos. Entonces, nosotros estamos intentando ayudar a esas personas porque al final todo esto ha sido una trampa, una verdadera trampa, tanto para esas personas que están horas y horas, porque al final el ayuntamiento es donde todo el mundo recurrimos cuando tenemos algún problema. Claro, al final otras instancias, ¿verdad?, es como están más lejos, pero desde luego ha sido una trampa tanto para los ayuntamientos de toda España como para esas personas que lo que quieren es regularizar su situación y poder tener un futuro. Hablando de números, se hablaba de 15.000, 17.000, 20.000 inmigrantes los que quizás se regularicen en Zaragoza capital con esta regularización extraordinaria. Yo quería preguntarle, en el contexto del cierre nocturno del Parque Brühl, del campamento que había en Parque Brühl con esas personas sin hogar, que me parece que hay otro también en Plaza Europa, bajo el puente de la Almuzana. ¿La regularización de los migrantes puede contribuir a que estas personas dejen de tener de repente tengan un techo? Complicado por 3 motivos. El primero es que el problema del sinhogarismo, que como ustedes saben, el perfil ha cambiado. Hasta hace 3 años era el perfil crónico, el de las personas que, bueno, pues por diferentes circunstancias, sobre todo de salud mental y de adicciones, estaban en situación de calle. En los últimos 2 años el perfil es hombre joven de origen africano, el 80% hombre joven de origen africano en situación irregular. Y por tanto, que se regularicen es un primer paso, pero para ello también le digo que tenemos entre 15 y 20 personas de manera habitual en el albergue, que son personas regularizadas con trabajo que no tienen la posibilidad de poder tener un recurso habitacional propio. Y en ese sentido ya le adelanto que estamos trabajando en diferentes medidas para ayudarles en esos pisos de transición para que ellos puedan tener esa oportunidad. Y luego tengo otro perfil, que tengo más de 60 personas en el albergue también y las que habrá en el entorno, que tienen que ver con protección internacional. Miren, las personas de Burkina Faso, Mali o Somalia, por poner algún ejemplo, tienen derecho a protección internacional y, por tanto, están en los recursos que el Gobierno de España tiene, en este caso, en la ciudad de Zaragoza. En vez de estar en esos recursos, que por cierto tienen 285 plazas libres en esta ciudad, estamos acogiéndolos nosotros, cuando lo lógico y lo normal y lo que es su competencia sería que ellos estuvieran en esos recursos nacionales. Serían 60 plazas más para ese albergue, que lo que trabaja fundamentalmente es en procesos de adaptación para que terminen teniendo una vida normalizada. Son procesos largos y que también sepa la gente que no todo el mundo quiere y que nuestro trabajo como trabajadores sociales, como social, es acercarnos y convencerlos de que pueden tener otra vida más allá de la calle. Pero aquí, como en lo otro, siempre hemos pedido información y coordinación. Y la verdad es que seguimos sin tener ni coordinación ni información. El problema que estamos teniendo en el sinhogarismo, el grande, el mogollón, tiene que ver con la situación de inmigración. Y no se olvide de una cosa, se regulariza la gente que estuvo hasta el 31 de diciembre de 2025, pero ya han llegado a España solo por vía marítima, Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, más de 30.000 personas a este país. Mariano Orós, consejera de Políticas Sociales en el Ayuntamiento de Zaragoza. Gracias por estar hoy aquí con nosotros en el Baturrillo Político. Buen fin de semana. De un tiempo que no tiene edad. Ustedes, queridos oyentes, muy buen fin de semana. A ver qué pasa en el derbi aragonés, 6:30, Sociedad Deportiva Huesca, Real Zaragoza. Hasta el lunes. Ser bohemio, poeta y ser golfo me va.